1668-940, 1668-940 es la forma en que usted haga oír su voz también aquí en Muy Interesante. Y estábamos pues terminando con esto. El astrónomo Alan Hale, curiosamente, no solamente es el descubridor uno de los dos descubridores del cometa Hale-Bopp, sino que es también el encargado es también miembro de la Sociedad Escéptica de los Estados Unidos, el Comité para la Investigación Científica de los supuestos fenómenos paranormales o de las afirmaciones acerca de lo paranormal. Y él ha estado sumamente preocupado por este tema, como lo señalaba Mario. ¿Qué es lo que pasa? Ante lo que estamos, y a mí me interesaría mucho la opinión de usted sobre esto, es sencillamente ante una reedición de las supersticiones más primitivas. Es decir, finalmente el cometa debe significar algo más que un fenómeno de nuestra realidad, de nuestro universo, que debe generarnos asombro y debe permitirnos conocer mejor nuestro universo. Debe tener una carga mística. Y al promover una falsedad patente como la del supuesto ovni, y ustedes nos han preguntado muchísimo en este programa respecto al supuesto ovni, que si estaba mandando música y que si estaba mandando cosas. Uno de los tipos estos del Instituto de la Visión a Control Remoto, que están en contacto telepático con una supuesta federación galáctica, hace la siguiente afirmación. Díganme ustedes si esto no es una salvajada. Dice Ed Dames, anoten este nombre porque este es un nombre peligroso, Ed Dames se escribe su nombre. Dice, el Hale-Bopp tiene un objeto en forma de lata pegado a él, que está lleno de un patógeno líquido contra plantas, que matará a la mayor parte de la vegetación de la Tierra a principios de 1998. Y si no pasa esto, ¿cómo se le reclama al señor Dames estar provocando esto? Este tipo de afirmaciones irresponsables llevan a que grupos ya sensibilizados por su propio paranoia, su cerrazón en sí mismos, como el grupo de Marshall Applewhite, terminen haciendo algo que todos nosotros lamentamos, como es el suicidio colectivo y la previa castración de varios de ellos. Quiero insistir en que estas cosas que afirma que creían los grupos, el grupo de la Puerta del Cielo, pues es exactamente lo que creen los grupos que proponen aquí en México este tipo de realidades, ¿no? Que suponen que los ovnis son naves interestelares, naves extraterrestres que nos visitan, que en nuestro país viven docenas de extraterrestres o cientos de extraterrestres que conviven con las personas, que existen 200 razas de extraterrestres en la Tierra, que trabajan en forma coordinada con los gobiernos de las grandes potencias o de la gran potencia, si queremos actualizarnos, para una serie de experimentos genéticos debajo de sus bases militares. Todos estos grupos funcionan en México, publican anuncios en los periódicos diciendo última oportunidad para evacuar el planeta Tierra, el cual va a ser reciclado, que es exactamente lo que dice el señor Applewhite. Bueno, se señala, ¿qué puede uno hacer? ¿Qué puede hacer un informador para contrarrestar este tipo de desinformación y sobre todo de supercherías nocivas y agresivas que no tienen otro objeto que mantener un cierto poder sobre la gente? Finalmente, sea un psicópata o sea un sinvergüenza quien propone este tipo de creencias, lo que obtiene y lo que logra es poder sobre la gente, sobre su dinero, sobre sus decisiones. Es un elemento muy positivo, muy eficaz de enajenación social. Todas las personas que creen en la omnilatría, como la llama Héctor Chavarría, están totalmente anuladas como ciudadanos de este país. Es decir, dejaron de preocuparse quién nos gobierna, qué tipo de política se sigue, cómo va nuestra economía, qué se va a hacer con Pemex. Hubo esta semana una entrevista muy preocupante en un periódico para inversionistas en Estados Unidos, señalando que se va claramente a seguir la privatización de Pemex más allá de las petroquímicas dada por el propio presidente de la República, una serie de afirmaciones terribles, y estas personas simplemente no tienen
forma de preocuparse de este tipo de hechos reales. Se nos informa, por ejemplo, que la banca se ha quedado con el dinero que algunas empresas han pagado como impuestos, y Hacienda, en lugar de reclamarle a la banca, obliga a los deudores, a sus causantes, a volverle a pagar, calificando de falsificaciones los documentos que llevan con el sello del banco. Todo esto deja de ser preocupación para estos grupos que llenan teatros, Teatro Metropolitan, que pagan fortunas para oír conferencias que dicen personas enajenadas totalmente. ¿Qué nos está diciendo, Mario? Ignorantes. ¿Qué nos está diciendo el hecho de que uno de los grandes promotores de las más vulgares creencias de ovnis, no sé, pues seguramente es una persona muy respetable por otras cuestiones, pero una persona que ha dedicado buena parte de su vida a la promoción de las más vulgares supersticiones acerca de los platillos voladores, sea candidato a la jefatura del gobierno nacional? Y que sobre todo la vez pasada que fue candidato por este mismo candidato a senador, obtuvo una gran cantidad de votos, mucho más de los que merece este grupo infecto, ¿no? Entonces, y lo insisto, porque utiliza el nombre del general Cárdenas para defender una serie de políticas contrarias a las que desde luego señaló el general Cárdenas durante su mandato y durante los años posteriores, porque él muere hasta 1970. Entonces, ¿cómo se utiliza como elemento manipulativo social la superstición? Ahora, ¿cuál es el antídoto? Yo creo que el antídoto está en el conocimiento, en la información. Así es. Creer en el origen extraterrestre de los ovnis es una seña de ignorancia, un indicio de ignorancia de cómo es el espacio, de cómo son las leyes naturales, de cómo funciona la sociedad humana, porque eso implicaría creer en una conspiración gigantesca para ocultar la colaboración de gobiernos como el de Estados Unidos con los extraterrestres, que es parte esencial de la doctrina de estos tipos, ¿no? Uh-huh. Entonces, si ellos creen que en un país como Estados Unidos, un secreto tan sensacional como la colaboración con extraterrestres podría mantenerse a lo largo de 50 años, simplemente no conocen cómo funcionan los medios en Estados Unidos, cómo funcionan las legislaturas en Estados Unidos. Y lo mismo se aplica para nuestro país. Cualquier persona que crea es que al piloto lo amenazaron. Si decía algo, los de la torre de control lo amenazaron. Bueno, que el señor no puede ir a denunciar, señor, me amenazó. Pues cosa que ocurre en todos los demás ámbitos de la vida en este país. Implica ignorancia científica, ignorancia política, ignorancia informativa. ¿Y cuál es el mensaje? Pues necesitamos insistir en la difusión de información crítica sobre esto. No queremos, yo no creo que en este programa ni queramos ni nunca hemos querido sonar alarmistas. Simple y sencillamente hay que abrir un poco los ojos a que algunas de estas expresiones que parecen hasta simpáticas, es chistoso, creen los hombrecitos verdes, jajaja, tienen o pueden tener implicaciones muy serias y muy graves. Y estas implicaciones no son el que me vayan a antipatizar a mí, el cuate es el sangrón barbón que conduce muy interesante. No se trata de eso. Se trata de que aquí hay 39 muertos y 2 días antes hubo 5 muertos de la Orden del Templo Solar que se creen a sí mismos los descendientes, los herederos de los templarios, y esos son aún más graves porque Manbrot, su líder, él nunca se ha suicidado. Él ha promovido los suicidios en Italia, en Suiza y en Canadá, pero él, Niels Manbrot, nunca se ha suicidado, a diferencia de este que creía definitivamente, el señor Applewhite creía a pie juntillas en lo que decía, y no hubo nadie que le diera información, no hubo nadie que lo orientara, no hubo nadie que le diera la atención psiquiátrica que necesitaba para no embarcar en un viaje sin regreso a 39 personas. Ese tipo de cosas que no estamos diciendo, ahí vienen, todo el mundo se va a suicidar, todas las sectas. No, simple y sencillamente es abrir los ojos a que algunas creencias que hasta simpáticas parecen, pueden tener consecuencias relativamente graves o tremendamente graves, y debemos estar atentos a ello, simplemente atentos, no alarmados. Y sobre todo que someten a las personas a la voluntad de desquiciados o de sinvergüenza. Eso es lo más grave. Renuncian a su libertad como persona.
Y esas dos palabras reúnen a la gran mayoría de los organizadores de sectas destructivas, desquiciados o sinvergüenzas, con perdón de los desquiciados y con perdón de los sinvergüenzas. Vamos a una pausa, volvemos con usted, 1668-940, 1668-940, su voz aquí en la Q, en Muy Interesante. Esto es la Q940M, Comunicación Total.